Hola, bienvenidos a Aula City. En esta oportunidad vamos a resolver un primer parcial de la materia análisis para ingeniería y exactas del primer cuatrimestre del año 2025 de la cátedra única, ¿sí? La más tradicional de todas. Como siempre les sugerimos, pausen el video, traten de hacer los ejercicios solos y en caso de que no les salgan, miran el video y ven cómo se resuelven. Acuérdense que la mejor forma de aprender matemática es tratando de hacer ejercicios y no viendo por ahí cómo otros hacen. El primer ejercicio es un ejercicio de sucesiones. En este caso nos ponen una sucesión que está acotada entre otras dos sucesiones y nos piden el límite de la sucesión del medio. La idea es usar la propiedad del sándwich, pero para eso tenemos que ver que la sucesión mayor y la sucesión menor convergen al mismo límite. Entonces, empecemos por la menor de las sucesiones, que es esta. 2n más 11 sobre 2n menos 9 elevado a la n. Esa es una indeterminación del tipo 1 a la infinito y se resuelve usando un límite que se ve en la teórica, que es 1 más 1 sobre u elevado a la u tiende al número e cuando esa u es una expresión que tiende a más infinito. Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a 1 más 1 sobre una sucesión que tiende a infinito elevado a la misma sucesión, para poder decir que eso tiende a e. Así que bueno, lo que hacemos es sumar 1 y restar 1, y esta cuenta de fracciones, 2n más 11 sobre 12 menos 9 menos 1, la resolvemos y nos queda esto que está acá. 1 más 20 sobre 2n menos 9 a la n. Como la expresión a la que deseamos arribar tiene un 1 en el numerador, el 20 lo pasamos dividiendo el denominador. A esta altura vale la pena parar y reconocer que 2n menos 9 sobre 20 es efectivamente una sucesión que tiende a infinito cuando n es cada vez más grande. Bueno, este denominador tiene que estar repetido acá en este exponente, así que lo que vamos a hacer es forzarlo, repetirlo forzadamente, y por supuesto, como no podemos alterar la expresión, si ponemos un 2n menos 9 sobre 20, debemos multiplicar también por un 20 sobre 2n menos 9 para no cambiar la expresión original. ¿Mm? Este 20 sobre 2n menos 9 multiplicado por n lo ponemos como una potencia de potencia, y toda esta potencia de acá, como es 1 más 1 sobre una sucesión que tiene infinito elevada a la misma sucesión, eso tiende al número e. Como cálculo auxiliar podemos ver a qué tiende el exponente, ¿sí? Lo único que hay que hacer es reconocer a este cociente como una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y en el denominador sacar n de factor común para simplificar las n's. Usando álgebra de límites nos queda 20 sobre 2, lo que da 10. Entonces, si en la potencia la base tiende al número e y el exponente tiende a 10, muy bien, el resultado del límite de esa sucesión es e a la 10. O sea que la menor de nuestras sucesiones tiende a e a la 10. Fijémonos ahora qué pasa con la mayor. Bueno, ahí está la otra sucesión a la que uno debe tomarle límite. Y lo que yo les propongo es que el segundo sumando, digamos, lo distribuyamos, que escribamos el límite cuando n tiende a infinito de a la 10, de 1 sobre 4 a la n, que es un cuarto a la n, por el coseno de 7n, y más 8 sobre 8n sobre 4 a la n. Y examinemos cada una de las dos sucesiones a qué tienden, o veamos que tienden a cero. El primer sumando, obviamente, es un número y ya s a la 10 a eso va a tender. Y veamos que estas dos tienden a cero. Eso lo vemos acá. Lo primero que hay que reconocer es que un cuarto a la n
es una sucesión que tiende a cero porque es una sucesión geométrica del tipo R a la n con módulo de R menor que uno, es un cuarto. Entonces esas sucesiones tendían a cero. Eso, si uno lo quisiera mostrar, podría aplicarle el criterio de la raíz enésima, pero como es un resultado que se ve en la teórica, se acepta así sin más, sin demostración, solo explicando esto que estoy contando, que es una sucesión geométrica del tipo R a la n con módulo de R menor que 1. Y la otra, coseno de 7n, está acotado. El módulo del coseno de 7n siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces, usando la propiedad de 0 por acotado, sabemos que esa sucesión tiende a cero. La otra, 8n sobre 4 a la n, por ahí sí a esa le podemos aplicar el criterio de la raíz enésima de Cauchy para efectivamente ver que su límite también es cero. Tomamos la raíz enésima y miramos el límite. Por supuesto, aplicamos la propiedad distributiva y la raíz enésima de un número y la raíz enésima de n también son resultados que se ven en la teórica y que efectivamente se acepta que uno pueda decir que tienden a 1 sin mayor demostración. Con lo cual, usando el álgebra de límites, nos da un cuarto el límite, que es menor que 1. En este caso, el criterio de la raíz enésima de Cauchy lo que decía era que cuando el límite daba menor que 1, la sucesión original tendía a cero. Entonces, bueno, acá vemos que esta sucesión tiende a cero, esta otra también tiende a cero, y entonces todo va a tender a e a la 10. El mismo límite que la anterior sucesión que habíamos examinado. Entonces, para concluir el problema, lo que deberíamos hacer es, bueno, observar que nuestra sucesión está entre dos sucesiones que cuando n tiende a infinito, las dos convergen al mismo valor que es e a la 10. Usando la propiedad del sándwich, nos queda que el límite de nuestra sucesión, la que nos pedían, que en principio no sabíamos cuál era, no importa, también va a tender a e a la 10. El ejercicio 2 nos da la ecuación de la recta tangente al gráfico de una función f en un cierto punto que tiene abscisa x igual a 3 y nos piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de otra función g que está definida a partir de la f y en otro punto que tiene abscisa 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer de la primera recta tangente la información que podamos sacar de f, porque observen que f nosotros no la conocemos. Bueno, entonces, si nos dicen que y igual 21x más 11 es la recta tangente al gráfico de f en el 3, eso quiere decir que la derivada de la función f en el 3 tiene que ser 21. Y además, como uno sabe que la recta tangente y el gráfico de la función se tocan en el punto de tangencia, en el 3 la función debe valer lo mismo que la recta tangente. Es decir, debe valer 21 por 3 más 11, que son 74. Bueno, entonces, de esta recta tangente pudimos extraer cuánto vale la f en 3 y la derivada de la f en 3. Vamos a lo que nos piden. Nos piden la recta tangente al gráfico de g, definida por f de la raíz cuadrada de x más 9, en el punto 0, o en el punto de abscisa 0. La recta que estamos buscando va a tener la expresión de cualquier recta y igual mx más b. Pero claro, como esta recta que buscamos es la recta tangente al gráfico de g, la pendiente tiene que ser la derivada de g en el punto donde estamos buscando la tangente, o sea, en el 0. La derivada, usando la regla de la cadena, es f' de la raíz de x más 9 por 1 sobre 2 raíz de x más 9. Si la evaluamos en el 0, nos va a quedar, bueno, 7 medios. O sea que sabemos que la tangente es 7 medios de x más alguna ordenada del origen. Para hallar la ordenada del origen, lo que tenemos que hacer es fijarnos que
la recta tangente en el cero tiene que valer lo mismo que la función g en el cero. ¿Mm? O sea, 7 medios por cero más b debería dar la función g en el cero que coincide con la función f en el 3, que es 74. ¿Mm? Así hallamos b. Por lo cual, la recta tangente nos queda 7 medios de x más 74. ¿Mm? Lo importante en este problema es poder extraer los datos de f a partir de la recta tangente de f y usarlos, ¿eh? para encontrar la recta tangente de g, aún sin tener las expresiones analíticas completas de ambas funciones. El ejercicio 3 es un ejercicio típico en donde nos da una función que está definida a trozos, nos dicen que es 0 para el 0 y bueno, esta expresión que se lee acá, para todos los demás que no son el 0. Observen el dominio de la función, esto es para que el logaritmo esté bien definido. Y nos piden que, si podemos, si existe, digamos cuánto vale la derivada en el 0. Aunque nos pidan la derivada en el 0, lo primero que nosotros debemos ver es si la función tiene continuidad en el 0. Primero si es continuo, luego si es derivable. Acuérdense que para que una función sea continua en un punto, la función en el punto tiene que coincidir con el límite de la función en ese punto. Es decir, en este caso, la función en el 0 debería ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, la función en el 0, bueno, si x es igual a 0, dice que la función vale 0, ¿no? Así que da 0. Ahora, cuando nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 0 de la función x, es un número que es cada vez más cercano a 0, pero que no es 0. Por lo tanto, debemos leer en la expresión de arriba y mirar este límite de acá. Bueno, este límite, cuando x se parece a 0, esto se parece al logaritmo de 1, que es 0, esto se parece al seno de 0, que es 0, y esto a 0. Y abajo también. O sea, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, sobre la cual, por el tipo de indeterminación, se podía aplicar la regla de L'Hopital, que decía que el límite del cociente de funciones era igual al límite del cociente de las derivadas. Entonces, derivando, y no olvidando la regla de la cadena, nos queda algo así. Bueno, donde, bueno, ahí salió un poquito cortado, pero esto tiende a 1, esto tiende a 1, o sea que todo esto se parece a 2, esto se parece a 4, o sea 6, menos 6 se va a parecer a 0, y abajo hay un 1, o sea que este límite también va a dar 0. Así que, como, como la función en 0 da 0, y el límite de la función en 0 también da 0, ambos coinciden, y por eso nosotros podemos decir que la función es continua en el 0. Entonces ahora tendríamos que mirar la derivabilidad en el 0. Para eso hay que mirar el límite, cuando h tiende a 0, del cociente incremental de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Nuevamente, h se parece a 0, pero no es 0. Entonces, 0 más h no es 0 y habría que reemplazar la h en la expresión de arriba de la función, lo que nos da esto de acá. La función en 0 sabemos que es 0 y abajo va a quedar un h que se va a multiplicar con este, ya que dividir por h es multiplicar por 1 sobre h. Entonces nos va a quedar h cuadrado. Tenemos el mismo tipo de indeterminación que 0 sobre 0, pero esta vez al aplicar una vez la regla del L'Hopital no se resuelve la indeterminación porque nos sigue quedando 0 sobre 0. Por lo cual hay que aplicarla una vez más y volviendo a derivar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este 1 sobre 1 más 2h conviene escribirlo como 1 más 2h a la menos 1 antes de derivarlo. Nos va a quedar menos 1 sobre 1 más 2h al cuadrado, por 2 y por otro 2 por 4. Lo mismo acá, la derivada del coseno va a dar menos seno de 4h por 4 y por otro 4, o sea, por 16, y abajo un 2. Bueno, cuando h tiende a 0, esta parte tiende a 0, pero esta no. Nos va a quedar, usando álgebra de límites, menos 4 sobre 2, que es menos 2.
Como dio un número real, quiere decir que la función es derivable en el cero y ese número real es lo que vale la derivada. O sea que podríamos decir que nuestra función, cuando que es derivable y que además la derivada en el cero vale -2, que es lo que nos pedía. Bueno, y el último ejercicio, que es el ejercicio 4, es el tipo de ejercicio donde uno tiene que hacer un estudio mínimo de función, no con todo, pero con gran parte de las cosas. Aquí nos dan una función y nos piden el dominio, dónde crece, dónde decrece, los extremos locales, máximos y mínimos, y todas las asíntotas que tenga, horizontales, oblicuas, verticales, lo que sea. Empezamos siempre por el dominio. En este caso hay una división y uno tiene que tener en claro que el denominador no puede ser cero. Así que 5x-10 hay que pedirle que no sea cero. Y si uno despeja de ahí, le va a quedar que x no puede ser 2. Así que el dominio son todos los reales salvo el 2. Después, bueno, uno puede hacer, el orden no importa, pero las asíntotas hay que hacerlas. Así que yo seguí con las asíntotas. Empecé por las horizontales, para los cuales hay que mirar el límite a más infinito y a menos infinito de la f. Si da números reales, iguales son números reales, son asíntotas horizontales, y si no, no tiene asíntotas horizontales. En este caso vamos a ver que los límites dan infinito y que no tiene asíntota horizontal. ¿Mm? Cuando yo hago el límite a más infinito, lo de arriba tiene más infinito, lo de abajo también. Sacamos factor común x abajo, simplificamos con la potencia de arriba, pero todavía nos sobra un x cuadrado que hace que toda la fracción tienda a infinito. Algo similar sucede cuando hacemos el límite por el otro lado, con lo cual podemos concluir que la función esta no tiene asíntotas horizontales. Ante la ausencia de asíntotas horizontales, uno debería ver si hay asíntotas oblicuas. Para eso, tenemos que volver a hacer los límites al infinito, pero de f de x sobre x. Entonces, a la función le agregamos un x en el denominador. Si esos límites dan números reales, esos números reales son las pendientes de las asíntotas oblicuas. No es el caso, ya que aquí, aún teniendo la x y simplificándola con el numerador y sacando la x de factor común del denominador y volviéndola a simplificar, todavía nos sigue sobrando una x que hace que la expresión siga tendiendo a más infinito. ¿Mm? Algo parecido sucede cuando hacemos el límite tendiendo a menos infinito. Entonces, no, la función esta no tiene asíntotas oblicuas tampoco. Pero bueno, hay un punto de discontinuidad, que es el 2, con lo cual tendríamos que mirar los límites laterales al 2 para ver si tiene asíntotas verticales. En caso de que los límites laterales den infinito, más o menos, alguno de ellos habrá asíntota vertical, si no, no. Que es el caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos a 2 por la izquierda, el numerador se parece a 8 y el denominador a 0. O sea que esto, efectivamente, los cocientes van a ser cada vez más grandes, ¿sí? Si uno quiere analizar el signo, debería ver que cuando tiende a 2 por la izquierda, x es casi 2, pero es menor que 2, porque tiende por la izquierda. Con lo cual, si el 2 lo pasamos restando, nos va a quedar que x menos 2 es negativo. X cubo, obviamente, si tiende a 8 es positivo y el 5 ni hablar. Así que esto va a dar menos infinito. Haciendo un análisis similar, podemos ver que cuando nos acercamos al 2 por la derecha, da más infinito el límite. Como estos límites laterales dan infinito, podemos asegurar que x igual a 2 es una asíntota vertical de la función. Bueno, y por último tenemos que analizar el crecimiento, el decrecimiento y los extremos. Para eso debemos encontrar los puntos críticos de la función. Los puntos críticos eran los puntos donde la función no es derivable o donde perdía continuidad de la derivada o donde la derivada valía cero. Esta función es derivable en todo su dominio, en todo R-2, pues es un cociente de dos polinomios, que los polinomios son funciones derivables, pero además el denominador no se anula, ya que en el único lugar donde se anula es el 2, que lo hemos sacado, ¿sí?, del dominio, ¿no? Entonces en todos los demás no se anula. Así que
Con la derivada no vamos a tener problema, en todos lados va a ser derivable en todo su dominio. Pero sí puede ser que valga cero. Entonces, derivamos la función usando la regla del cociente. 3x cuadrado, 5x menos 10, menos x cubo, que es el primero sin derivar, por 5, que es la derivada del segundo, sobre el denominador al cuadrado. Y bueno, y como queremos encontrar los ceros, por ahí tendríamos que arreglar un poco la expresión. Lo primero que podemos hacer es distribuir acá, nos van a quedar 15x cubo, que si le restamos estos 5x cubo va a quedar 10x cubo. Y después, cuando distribuimos acá, nos queda menos 30x cuadrado. El denominador no lo tocamos. Si sacamos del factor común 10x cuadrado, queda x menos 3. Entonces podemos ver que da 0 en el 0 y en el 3. Estos son los dos puntos críticos de la función y son los dos puntos que nos van a ayudar para aplicar el corolario del teorema de Bolzano a nuestra función derivada, y armar correctamente los intervalos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar estos intervalos que están acá para aplicar el corolario del teorema de Bolzano, ya que en todos estos intervalos, en cada uno de estos intervalos, la función derivada es una función continua y además no vale cero. Entonces, agarramos un punto de cada intervalo, nos fijamos cuánto vale la derivada, en realidad lo que nos interesa es el signo de la derivada, y aplicando el corolario del teorema de Bolzano podemos inferir que si la derivada en -1 nos dio negativa, en todo el intervalo al cual el -1 pertenece, que es el menos infinito cero, en todo ese intervalo la derivada va a ser negativa, no solo en el -1. Y como en este abierto la derivada es negativa, usando el corolario del teorema del valor medio de Lagrange, podemos ver que en ese mismo intervalo abierto la función va a ser decreciente. Haciendo lo mismo con un punto de cada intervalo, podemos ver que en el intervalo 0,2 la función también decrece, en el intervalo 2,3 también decrece y en el 3 más infinito crece. Entonces, resumiendo esto que acabamos de encontrar, los intervalos de crecimiento son solo uno, el 3 más infinito, y los otros tres son intervalos de decrecimiento. En el 0, como vemos, la función no cambia su crecimiento, por lo tanto no tiene un extremo. Tiene un punto donde la derivada vale 0, sí, pero no es un extremo, ¿sí? En el 2, bueno, ni siquiera es continua la función en el 2, no está definida. Y en el 3, ahí sí tiene un extremo local porque antes del 3 la función viene decreciendo y después del 3 la función empieza a crecer, con lo cual hay un mínimo local en el 3. Bueno, si uno quisiera el punto mínimo, tendría que poner la abscisa, que es 3, y la ordenada, que sale de reemplazar el 3 en la función, y nos da 27 quintos. Entonces, lo, lo- la chapa, digamos, sería hacer el dibujo. En este ejercicio no nos lo pedían, pero hay otros ejercicios del estilo de este donde sí lo piden. Y bueno, todo lo que hemos encontrado nos permite hacer el dibujo bastante bien. Noten que en el cero la función vale cero y además la derivada valía cero, o sea, el gráfico tiene que acostarse y después tiene que seguir decreciendo. Y en el mínimo que encontramos en el 3 ni hablar. Cuando la función se acerca a 2 por la derecha tiende a más infinito, cuando se acerca a 2 por la izquierda tiende a menos infinito. En ambos casos, el límite a menos infinito y el límite a más infinito, la función nos daba que se iba para arriba, que tendía a más infinito en los dos casos, ¿sí? Bueno, esto completa el examen. Esperamos que les haya servido. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle like. Hasta la próxima entrega. Nos vemos.